Después de haber visto estos temas básicos de normativa, es tiempo de aplicarlos a nuestro objetivo final, la redacción de textos formales. Y es que no tiene sentido aprenderse la normativa sin aplicar esto en la escritura académica. Así como las oraciones se componen de palabras, las oraciones también pueden conformar conjuntos conocidos como párrafos. Pero cuidado, un párrafo es mucho más que simplemente un conjunto de oraciones. Estas deben tener jerarquía, unidad temática y deben utilizar recursos como los que vimos en el video anterior. Me refiero a los conectores lógicos. Entonces, para tenerlo más claro, un párrafo es un conjunto de oraciones que tienen unidad temática, se encuentran ordenadas y que utilizan conectores lógicos. Aprender a escribir párrafos es importante debido a que los textos se componen de ellos. Existen diversos tipos de párrafos, pero en este video vamos a ver los más importantes. Una primera clasificación de los párrafos recae en la posición que ocupan dentro de un texto mayor. Podemos pensar en una tesis, un artículo científico, un proyecto o cualquier trabajo universitario. En cualquiera de estos casos tendremos tres partes elementales: introducción, desarrollo y cierre. De acuerdo con la extensión de este texto, usaremos más o menos párrafos para cada parte. Por ejemplo, si redacto la respuesta de una pregunta de examen, la introducción puede consistir en un solo párrafo. Por el contrario, cuando se trata de una tesis, la introducción puede constar de varios párrafos e incluso páginas de estos. En el caso del cuerpo de un trabajo, los párrafos suelen ser dos o más. Incluso algunos cuerpos pueden estar divididos en capítulos y en cada capítulo puede ser a su vez un conjunto de párrafos. En el caso del cierre sucede algo similar que con la introducción. Puede tratarse de un solo párrafo como de varios de estos. También se puede clasificar a los párrafos de acuerdo con su función. Los párrafos pueden servir para explicar, enumerar, comparar, etc. En este video hablaremos del más conocido y versátil de todos. Me refiero al párrafo de desarrollo. Para poder empezar esta sección, necesito que vean este párrafo o intenten deducir si hay alguna estructura u orden. Si lo leen con cuidado, van a darse cuenta de que existen ciertos indicadores textuales. Me refiero a frases o palabras que nos dan pistas del orden en el que ha sido compuesto este párrafo. Es muy importante entender que los párrafos son el producto de una planificación previa y de ninguna manera de la improvisación. En otras palabras, alguien planeó la estructura de este texto intencionalmente. Ahora que tenemos el párrafo con colores, podemos diferenciar que hay ciertas oraciones presentadas con conectores de orden que se encargan de distribuir la información del tema principal del párrafo. Mientras que la oración que define el tema del párrafo está en verde, las oraciones que distribuyen la información de ese tema están en amarillo. Por último, las oraciones en celeste detallan o desarrollan lo que presentan las que están en amarillo. Cada una de estas oraciones en el párrafo tiene un nombre diferente debido a que su función también es diferente. La oración en verde es conocida como oración temática. Tal como indica su nombre, se encarga de presentar el tema del párrafo sin dar mayores detalles. Luego vienen las oraciones en amarillo, conocidas como secundarias. Estas se encargan de dividir ese tema principal del párrafo en partes más pequeñas. Y es que muchas veces para explicar un tema necesitamos abordarlo a partir de segmentos un poco más pequeños. Como podemos ver, existe una estructura que permite presentar las ideas del párrafo de forma ordenada y estratégica. Preguntémonos por un momento qué hubiera sucedido si en lugar de este orden tuviéramos un párrafo caótico donde las ideas se repiten o hay omisiones importantes. ¿Sería igual de efectivo que este párrafo ordenado? Tal vez hasta cuestionaríamos el hecho de llamarlo párrafo, pues se trataría más bien de un conjunto de oraciones desordenadas y sin mucho propósito. Entonces, en este video hemos ido avanzando en reversa. Primero hemos mostrado el producto final para luego presentar poco a poco la estructura. A continuación vamos a ver el esquema que generó el texto que hemos analizado. Este esquema, a diferencia del párrafo, es un conjunto de frases ordenadas jerárquicamente, mientras que la idea principal que generó la oración temática
tiene la mayor jerarquía, las ideas terciarias que generan las oraciones terciarias o de desarrollo son las que tienen menor jerarquía. Las que se encuentran en medio, las secundarias, son las que generan las oraciones secundarias, como su nombre lo indica. Para elaborar cualquier esquema, no solo es importante tener ganas de escribirlo, sino sobre todo conocer el tema del que voy a redactar. En ese sentido, el esquema es el producto de una investigación previa, una lluvia de ideas con las más importantes y un trabajo de organización de estas para diferenciar lo más importante de lo menos importante. Precisamente el resultado de todo ello es el esquema numérico. Pero así como existe el párrafo de desarrollo, que es el más versátil de todos, también podemos encontrar al párrafo comparativo. Como su nombre lo dice, este tipo de párrafo se basa en una comparación. Esta es una descripción de dos o más sujetos, objetos, ideas, etc., a partir de una serie de criterios comunes. En otras palabras, cuando hacemos una comparación, deben existir unos criterios a partir de los cuales podamos decir las características de lo que vamos a comparar. Para poner un ejemplo, podríamos comparar los sistemas operativos de dispositivos móviles. En este caso, los más comunes son Android y iOS. Existen una serie de criterios que podríamos pensar a partir de ambos sistemas operativos, como los dispositivos que son compatibles, la optimización de recursos, la cantidad de usuarios, la frecuencia de actualizaciones, etc. Al tratarse de sistemas operativos, existen estos criterios que podemos encontrar en ambos. Sería muy diferente si comparamos Android con una bicicleta, solo por citar un caso. Esta comparación no tendría mucho sentido debido a que no existen criterios de comparación entre estos dos elementos tan diferentes. En el ejemplo presentado, como ya habíamos visto, nuestros criterios son los siguientes: dispositivos compatibles, optimización de recursos, cantidad de usuarios y frecuencia de actualizaciones. Los vamos a ubicar en una tabla de doble entrada, en donde también colocaremos los elementos que vamos a comparar. De esa manera tendremos más orden y, al igual que con el esquema numérico, podremos redactar con mayor facilidad. Con ello podemos visualizar cómo la información va formulándose de manera ordenada. De esa manera, al momento de escribir, podremos combinar el criterio comparativo y la información alusiva a cada uno de los elementos. Es muy importante que quede claro que no se trata de hacer una descripción de cada elemento por separado, pues eso no sería comparación. Precisamente el objetivo es relacionar el criterio con la información de cada uno de los elementos. Para proceder de manera más clara, podemos utilizar los conectores de orden cuando presentemos cada criterio comparativo precisamente antes de describir cada elemento. El resultado final es un texto ordenado que permite al lector entender qué se está comparando y a partir de qué criterios se está haciendo dicha comparación. En síntesis, hemos visto que existen distintos tipos de párrafos, pero todos tienen en común que se redactan a partir de estructuras. En este video hemos visto dos de los más frecuentes: el párrafo de desarrollo a partir de un esquema numérico y el párrafo comparativo a partir de una tabla de doble entrada. Si bien existen diferentes tipos de párrafos, dominar estos dos te permitirá enfrentar las asignaciones de redacción de los primeros ciclos.